Desde que era un niño, fui adoptando varios miedos. Recuerdo particularmente una anécdota en la que tenía más o menos unos 6 o 7 años y para la clase de biología la maestra nos solicitó hacer una maqueta sobre animales ovíparos y vivíparos. Sin embargo, el contexto socioeconómico en el que yo me encontraba no era el más adecuado, pues la simple idea de solicitar dinero para comprar lo que necesitaba para mi maqueta era algo que no podía pasar por mi cabeza. Asimismo, mi mamá no tenía tiempo debido a que tenía que trabajar para sostener el hogar y mis hermanas no se encontraban en casa, por lo cual la tarea era algo que yo tenía que hacer solo. Aún así, se me ocurrió la maravillosa idea de ir a la calle y agarrar un poco del lodo que había debido a que vivía en una calle que no era pavimentada y la noche anterior había llovido. La idea era tratar de usar este lodo y moldear figuritas que iban a ser parte de mi maqueta junto con una tabla de una cama. Recuerdo que llegó el día de la exposición y todos llegaron con sus maquetas y me sentí bastante mal conmigo mismo debido a que vi que sus maquetas eran mucho mejores que las mías. Esto me generó un temor impresionante de querer mostrar lo que yo había hecho. Y al momento de que llamaron a mi nombre en la lista, sentía bastante miedo y me puse a llorar. Miedos como este pueden llegar a extrapolarse incluso en la vida adulta, por lo cual es importante tratar de abordarlos usando el autoconocimiento. Es complicado a veces hablar de autoconocimiento porque parte de cómo yo, por ejemplo, he intentado abordar estos miedos ha sido a través de procesos como la terapia. Sin embargo, entiendo que la terapia no necesariamente es accesible para todo el mundo y por eso también es importante tener metodologías un poco más autodidactas que nos permitan identificar aquellos miedos. La idea que quiero presentarte acá está basada en Tim Ferriss, quien es un inversor, escritor y gurú de estilo de vida estadounidense, quien después de intentar tuvo que encontrar alguna manera de manejar sus subidas y sus bajadas. Para esto, él encontró una idea basada en el estoicismo, que básicamente consiste en tratar de entender lo que está en tu control y lo que no. Para esto, él creó una serie de ejercicios en donde básicamente visualiza en detalle cuál podría ser el peor escenario de tus propios miedos. Y él plantea que es mejor establecer miedos que establecer objetivos, por lo cual es un cambio de mindset que nos permitiría entender cuáles son estos miedos y cómo podemos llegar a abordarlos. Para configurar nuestros miedos, Tim Ferriss nos propone 3 pasos. El primer paso es crear una lista de miedos. Esta lista va a estar configurada por 3 columnas. La primera, en donde vamos a definir nuestros miedos. En la segunda, vamos a prevenir nuestros miedos. Y en la tercera, vamos a reparar aquellos miedos. ¿En qué consiste esto? En la categoría de definir, vamos a escribir algún miedo que tengamos. En mi caso, por ejemplo, tengo miedo a ser rechazado. En la segunda columna, que es la de prevenir, vamos a escribir aquello que podemos hacer para prevenir aquel miedo. En mi caso, para el miedo de ser rechazado, quizá lo que puedo hacer para prevenirlo es exponerme más a él. También me gustaría documentarlo para tener evidencia de cómo lo estoy haciendo. Para la tercera columna, que es la de reparar, vamos a escribir qué podemos hacer en caso de que el peor escenario ocurra. En este caso, si soy rechazado, quizá valdría la pena seguir intentándolo. Es importante hacer esta lista siempre teniendo en cuenta la pregunta de ¿ha habido alguien en la humanidad que ha resuelto este problema? Lo más probable es que sí, entonces tenlo en cuenta. Después de crear esta lista de miedos, Tim Ferriss nos propone un segundo paso y es cuestionar cuáles serían los beneficios de parcialmente superar estos miedos. En mi caso, superar el miedo a ser rechazado me puede generar mayor confianza, mayor tolerancia al rechazo y mayor resiliencia. Después de establecer estos beneficios, el último paso consiste en establecer cuál es el costo de la inacción. Es decir, si no realizo cierta acción, ¿cómo me vería yo en 6 meses, 1 año y 3 años? Que es un periodo de tiempo en el que probablemente todos podríamos visualizarnos. En mi caso, no actuar ante el rechazo me puede generar en 6 meses la sensación de arrepentimiento,
Quizá en un año frustración y tal vez en 3 años una mala percepción de mí mismo y esta idea de que tal vez no tengo oportunidades. Después de hacer estos 3 pasos, Tim Ferriss nos propone hacer un puntaje de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a calificar del 1 al 10 qué tanto impacto tiene superar este miedo. Con base en esto, vamos a escoger aquellos miedos que nos generen mayor impacto y vamos a trabajar sobre ellos. Para terminar, es importante sacarle tiempo a este tipo de análisis, pues nos proveen de bastante autoconocimiento. Y como decía Séneca, a veces sufrimos más en nuestra imaginación de lo que sufrimos en la realidad. Sin más, gracias por ver el video hasta acá. Y si te interesa saber cómo tomar mejores decisiones, te recomiendo este video que está acá. Un saludo.